con la incorporación de la formación de enfermeros a nivel universitario, siendo actualmente la única modalidad de formación en Perú. Es en 1958 que la Universidad de Huamanga, de Ayacucho, crea la Escuela de Enfermería y Obstetricia, cuyo funcionamiento seguía lineamientos similares a los del Comité Permanente de Control de Escuelas de Enfermería del MINSA. Paralelamente a ello, nacieron otras escuelas universitarias en las principales ciudades del país. Es en ese contexto que la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos firmaron un convenio tripartito que permitió que las escuelas de enfermería reunieran todos los requisitos que la ley universitaria exigía, así como también permitió la incorporación progresiva de las escuelas de enfermería existentes en ese momento. Para los años 90 se asiste a reformas curriculares y a experiencias educativas que tratan de incorporar metodologías innovadoras, de acercarse al mundo del trabajo en salud y a flexibilidad los currículos. En esos momentos se ve la necesidad de que las entidades formadoras se unan para velar por la calidad en la formación profesional de los enfermeros. Y es así como nace en la ciudad de Lima la Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Enfermería, ASPEFEN, que fue creada el 6 de agosto de 1966. Institución no gubernamental, académica de nivel nacional, sin fines de lucro, cuya misión es establecer políticas y lineamientos para promover la excelencia educativa en la especialidad, brindar asesoría y consultoría a las escuelas y facultades de enfermería, coordinando con diferentes organismos e instituciones de enseñanza a nivel nacional e internacional para el fortalecimiento de la formación profesional. Al momento de su creación, los miembros fundadores, facultades y escuelas de enfermería que estuvieron presentes fueron Universidad Nacional de Trujillo, en La Libertad, Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque, Universidad Nacional de San Agustín y Universidad Particular Santa María de Arequipa. Hoy, 6 de agosto, fecha en que conmemoramos nuestro aniversario institucional, me honro en presentar mi más sincero y afectuoso saludo a las autoridades fundadoras, gestoras, docentes universitarias, profesionales de enfermería, ponentes e invitados en general, y les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio organizado para dar realce a nuestro aniversario, titulado El cuidado como camino, saberes, método y espiritualidad para cuidar. Evento que tendrá como ponentes a figuras nacionales e internacionales de reconocida trayectoria profesional para quienes expresamos nuestro cordial saludo y agradecimiento. Doctora Eliane Ramos Pereira, doctora Rose Costa, Rose Andrade Silva, ambas profesoras de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, y doctor Rodolfo Amado Arévalo Marcos, director y docente de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Norbert Wiener. Antes de dar inicio a este significativo evento, se ha considerado incorporar como parte del protocolo una sección especial de reconocimiento institucional que va dirigido a distinguidas autoridades académicas en mérito a su destacada labor y valioso liderazgo como paz presidentas de las PFEN, quienes en su ejercicio como gestoras de nuestra organización han contribuido significativamente al fortalecimiento y desarrollo de la formación en enfermería en el Perú. A continuación, paso a nombrar a cada una de las autoridades, paz presidentas, merecedoras de este reconocimiento, para quienes pido un caluroso aplauso. Doctora Delia Núñez Salas de Álvarez, representando a la Universidad Católica de Santa María. Seguimos con la doctora Margot Zárate León, de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Seguimos con la doctora Amelia Morías Bulnes, representando a la Universidad Nacional de Trujillo.
Continuamos con la doctora Sonia Velázquez Rondón, representando a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Continuamos con la doctora María del Pilar Gómez Luján, representando a la Universidad Nacional de Trujillo. Continuamos con la doctora Lucía Aranda Moreno, representando a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Continuamos con la doctora Rosalinda Ramírez Montaldo, representando a la Universidad Nacional Herminio Valdizán de Huánuco. Y concluimos con la doctora Janina Farro Peña, representando a la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Gracias a ustedes, distinguidas paz presidentas, nuestra asociación ha avanzado y se consolida como una organización líder. Su compromiso, entrega, visión y liderazgo han dejado una huella perdurable en nuestra organización y en la comunidad académica de enfermería. Un ejemplo para todas las que continuamos, por lo que además reiteramos y agradecemos nuestra felicitación eterno. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Eda, por tan Muchas importante gracias. presentación. Siguiendo con el programa, vamos a dar inicio a la rueda de ponencias. Vamos a iniciar con el doctor Rodolfo Arévalo. Permítanme un momento, por favor, Estoy trabajando, compartir hijita. la presentación. Sí. Hola, ¿me logran escuchar? Sí se escucha, doctor Rodolfo. Perfecto, gracias. Vamos a ver. Muy buenas tardes. Vamos a darle pase al doctor Rodolfo para que pueda mostrarnos su ponencia Luca. A ver, titulada Metodología del cuidado enfermero. Brevemente ya estoy vamos en la a reunión. hablar de su trayectoria profesional. Premiado a la Sony. Por favor, Por época silenciar cercana de a las personas que ASPC. están en sala. Gracias. Bien, el doctor Rodolfo Amado Arévalo Marcos, actualmente docente de la Universidad Norbert Wiener, especialista en salud mental, investigador y autor de obras claves sobre el cuidado enfermero. En esta ocasión, su exposición abordará el tema de la metodología del cuidado enfermero, eje fundamental para transformar la práctica desde el saber científico y humano. Adelante, doctor Rodolfo. Sí, muy bien. Ante todo, muy buenas tardes, señora presidenta, vicepresidenta de ASPFEN y a todos los miembros de la junta directiva actual de ASPFEN. Bueno, en este día bastante importante me ha tocado disertar
acerca de la metodología del cuidado enfermero, pero basado en el tema de esa esencia que necesita el profesional de enfermería para el quehacer que tiene, pues, en el ámbito asistencial, ¿no? Y también en el ámbito docente. Vamos a partir de algo bastante interesante y bastante importante. Primero, nosotros sabemos que el cuidado en enfermería se data de ciencia, porque el profesional de enfermería utiliza un método científico que garantiza la calidad del cuidado profesional. Definitivamente de humanidad. ¿Por qué? Porque eso es parte esencial del ser humano, del profesional de enfermería, para lograr y alcanzar objetivos que se va a trazar para el cuidado enfermero. Y algo que definitivamente se ha dejado de lado, se ha dejado de hablar, pero creo que Aspefen hoy lo está tomando muy en cuenta, es el tema de espiritualidad, que definitivamente se engloba a este contexto biopsicosocial del paciente, que antes lo conocíamos solamente con tres partes, ¿no? Biopsicosocio, ¿no? Donde el paciente tenía un entorno biológico, psíquico, social, pero también ahora hablamos desde una perspectiva espiritual. Todo ser humano tiene una creencia y esa creencia tiene que definitivamente respetarse, ¿ok? Entonces la metodología del cuidado enfermero definitivamente es una praxis, una perspectiva reflexiva, transformadora y humanizante. Muchos creíamos que la metodología del proceso de atención de enfermería simplemente era una serie de pasos que te permitían, ¿no?, tener un criterio clínico para abordar un cuidado. Pero ahora nos damos cuenta que no, que la metodología del cuidado enfermero engloba no solamente una serie de pasos sistemáticos, sino también aborda al ser humano en todo este contexto biopsicosocioespiritual. Para que no Entonces, digan que uno no lo el escucha. cuidado enfermero con la metodología del cuidado enfermero se vinculan al saber disciplinar, porque aquí prácticamente la esencia del cuidado con la metodología del cuidado enfermero va a permitir que nosotros brindemos un cuidado desde una manera, desde un marco espiritual, y esto le da el sentido al cuidado. Entonces, miren cómo la metodología del cuidado enfermero, que antes solamente se veía como una serie de pasos, está vinculada a un quehacer diario, a una toma de decisiones por parte del enfermero. Hace poco iba a una visita a un hospital y un paciente estaba a un lado y decía, Dios me ha abandonado, me quiero morir. ¿Y saben lo que hizo la enfermera? Se acercó a él y le dijo, vamos a orar. Esa acción, esa intervención de enfermería permitió que yo como enfermero tenga como marco de cuidado un punto de vista espiritual, que es también importante para el paciente. Asimismo, el cuidado de enfermería tiene una categoría epistemológica, definitivamente, desde un orden disciplinar, desde un abordaje metodológico, y esto pues lo que busca la metodología como tal es romper de alguna manera el paradigma biomédico. Hoy en día ya no puede existir una que se forme una enfermera para netamente el cuidado biológico, sino se forman los profesionales de enfermería para un contexto de cuidado completo, un cuidado integral, que no solamente involucra al paciente, ojo, sino que involucra también al entorno del paciente, que en este caso sería la familia, ese ser querido que está fuera de la sala esperando a su paciente. Tu micro, doctor Rodolfo, se le silenció. Ah, perdón, disculpe. Es importante entender que nosotros tenemos como ley del trabajo del enfermero en el artículo 4 y 5, donde nos indica que la función del enfermero es utilizar el proceso de atención de enfermería en sus 5 etapas para garantizar la calidad del cuidado profesional. Ojo, es una función, no es algo opcional. Asimismo, la norma técnica 029, Auditoría para la Calidad de Atención, también indica que el diagnóstico de enfermería debe estar incorporado dentro del CARDEX farmacológico, por ejemplo, que el diagnóstico de enfermería y el proceso de atención de enfermería está vinculada a la famosa nota de evolución de enfermería, donde se miden las congruencias de este proceso.
Ese abordaje metodológico entonces debe de conocerse como un abordaje multidimensional, donde nosotros no solamente podemos abarcar netamente extractos biológicos del paciente, sino ver el tema espiritual, ver el tema cultural, ver cómo el paciente, cómo yo como enfermero voy a ofrecer al paciente un cuidado integral. Y es importante no solamente dedicarnos al tema biológico, ¿no? Al tema de un enfoque muy relacional con el tema de enfermedad. Regularmente, y hay un dicho que decía Florence Nightingale, ¿no? Hay que formar enfermeros, perdón, no hay que formar enfermeros para la enfermedad, hay que formar enfermeros para la prevención en la salud, para el cuidado en la salud. Asimismo, la metodología del cuidado enfermero como un proceso sistemático me permite a mí tomar decisiones porque estas decisiones están basadas en evidencia científica. Imagínense, nosotros tenemos al proceso de atención de enfermería que está basado en tres taxonomías distintas que se actualizan cada cierto tiempo y esto genera un impacto. ¿Por qué? Porque el cuidado que yo brindo está basado en evidencia. No es si alguien se inventó el libro, no es que haya evidencia del libro, no, hay una serie de pasos, una serie de investigaciones que permiten que el profesional de enfermería tome decisiones. Esto definitivamente va a posibilitar eso, a la toma de decisiones, pero hay que tener claro algo. Una cosa es tener pensamiento crítico y una cosa es tener criterio clínico. Yo voy a tener pensamiento crítico cuando analizo, interpreto, sistematizo, pero voy a tener criterio clínico cuando yo tenga la capacidad de tomar una decisión. Y para tener esa capacidad, yo tengo que conocer, tengo que tener conocimiento para tomar esa decisión. Y el enfermero siempre está involucrado en ello. Tiene su parte de pensamiento crítico, pero la parte también tiene un criterio clínico, que es la capacidad para tomar esta decisión. Disculpen, creo que se borró. ¿Sí Sí, pueden ver es mi... como para que para cuando los pacientes interesan las Sí, ¿no? operaciones, pues Muy bien. hacer un Entonces, estos pero afuera, están cuando ven. vinculados a las clasificaciones y estándar y la estandarización del NNN, ¿no? Que es el NANDA, NIC y NOC. ¿Cuáles son los saberes fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta para el cuidado, ¿no? Definitivamente, un saber empírico, un conocimiento científico y evidencia científica, un saber estético, qué intuición, qué presencia y qué sensibilidad tengo yo frente al paciente. Definitivamente mi saber personal, qué autoconciencia yo genero para tener una relación terapéutica con mi paciente. Y definitivamente, algo que sí nos falta desarrollar, estimados colegas, el tema del saber espiritual, ese sentido trascendente y compasivo que yo puedo tener con el paciente. Y esto se vincula mucho, estimados colegas, con el tema espiritual. ¿Ok? Es importante entonces que nosotros tomemos en cuenta estos aspectos para poder brindar un cuidado de calidad. Entonces, el cuidado de enfermería como acontecimiento espiritual, definitivamente, nosotros cuando abordamos la metodología del cuidado enfermero y cuando valoramos al paciente, que puede ser por valoración por patrones funcionales o la valoración por Virginia Henderson de 14 necesidades, nosotros valoramos también la dimensión de la espiritualidad, donde esto nos puede dar y podemos nosotros obtener datos acerca de ese sentido de sufrimiento que posiblemente nuestro paciente tenga, la salud, la muerte, y nuestras intervenciones van a ajustarse juntamente a ello, al acompañamiento que voy a realizar al paciente, a la escucha profunda. El paciente no quiere que tú lo aconsejes, el paciente quiere que tú lo escuches, y es algo que los enfermeros debemos de aprender a desarrollar. No solamente la capacidad de brindar un cuidado, de tomar una decisión, sino la capacidad también de la escucha activa al paciente, de ver qué necesidades tiene el paciente, de no imponerle nuestros cuidados, sino de trabajar en conjunto qué cuidados podemos tener con el paciente. Definitivamente esto va a permitir que nosotros podamos promover, ¿qué cosa? Actividades precisas para que el paciente pueda tener una mejoría, que no necesariamente posiblemente sea biológica, cuando hablamos de enfermedad, que posiblemente sea de un tema de disminuir ansiedad por estancia hospitalaria, de disminuir el sufrimiento espiritual o de alguna manera
tratar de que este riesgo de sufrimiento espiritual a nivel hospitalario se vea disminuida con nuestras intervenciones. Es importante entonces también que nosotros los enfermeros, desde la enseñanza del cuidado profesional, vayamos nosotros, no solamente en la enseñanza universitaria, tú le enseñas al colega que ingresan por primera vez a trabajar, le das una inducción. Entonces tenemos nosotros que superar que no todo nuestro enfoque sea netamente tecnocrático. ¿Qué quiere decir? Que solamente lo estamos reduciendo al enfermero a cuidados y procedimientos. Va vamos a medir el impacto del cuidado y todo está relacionado al procedimiento. Entonces, eso debe de cambiar. Debemos de integrar un aprendizaje basado en los valores, pero también en crear situaciones parecidas a las que se vienen a venir. Por ejemplo, ¿no? El tema de la simulación, que hoy en día es un gran reto para nosotros, los profesionales de la salud, porque hablamos de la humanización del cuidado, pero muchas veces te dicen, pero ¿cómo humanizas cuando al estudiante o al especialista lo vas a llevar a un centro de simulación? ¿Cómo humanizamos ahí? Y yo les digo desde la experiencia que sí se puede humanizar, incluso puedes aflorar sentimientos que nunca lo habías vivido. Hace poco nosotros hemos tenido un escenario donde hemos visto la pérdida de un ser querido con actores. Y ustedes vieran cómo nuestros estudiantes lloraban y sacaban a flote posiblemente sentimientos que nunca habían vivido. Pero en ese momento también se dio cuál era la manera correcta de abordar a la familia, que posiblemente nunca nos van a enseñar eso y nos va a tocar hacerlo cuando vivamos esa experiencia en el campo hospitalario. Pero es momento que el estudiante, tanto de especialidad como del pregrado, experimenten procesos que los ayuden a tomar decisiones. Entonces nosotros sabemos que nuestra formación es de 5 años, tenemos formación del pregrado, tenemos eh, todo el tema de la segunda especialidad, de las maestrías en el posgrado, pero es importante que a nuestra formación también se involucre un tema de espiritualidad, un tema de conciencia espiritual. Es importante que las universidades incorporen estos procesos para mejorar el cuidado del enfermero y definitivamente su toma de decisiones. Entonces es importante estandarizar esta metodología a nivel de las universidades, no colocarlo como un tema dentro de un curso, sino como un curso troncal que ayude al enfermero a tomar decisiones. A ese estudiante posiblemente cuando esté en una etapa más avanzada pueda tomarla de alguna manera. Es importante que estos lenguajes estandarizados se entiendan que garantizan la formación profesional y la toma de decisiones más adelante. Es importante por ello que entendamos que el proceso de atención de enfermería va a beneficiar nuestra práctica clínica como metodología definitivamente, ¿no? Es importante ahí lo que le decía hace un momento, tener en claro qué es un pensamiento crítico, qué es el razonamiento clínico. Pensamiento crítico a los primeros ciclos de la universidad. Razonamiento clínico, últimos años de la universidad. Segunda especialidad tiene que generar razonamiento clínico, pero no solamente con exámenes. Y ahí es algo que yo no estoy de acuerdo, sinceramente. Acá el razonamiento clínico se desarrolla cuando tú le colocas al estudiante escenarios donde él va a poder tomar la decisión de un cuidado. Y si ese estudiante, ese especialista, necesita dar 20 veces ese examen para aprobar ese curso, lo va a tener que hacer hasta que pueda tomar la decisión, ¿ok? De brindar un cuidado adecuado. Y donde los especialistas lo veamos y digamos, oye, tú sí estás formado para lograr esa competencia que se está pidiendo. Si eres un enfermero que te vas a especializar en oncología, tú ya tienes que tener ese perfil, pero no solamente el perfil por cumplimiento de una malla curricular, sino de la competencia que tú tienes para desarrollar estas habilidades frente al cuidado. Hay varios, y yo entiendo que posiblemente acá haya muchos docentes universitarios. Tenemos que tener estrategias. El lenguaje enfermero se ha vinculado con un curso horrible, que ese curso no sirve para nada, y es lo que escuchamos regularmente en las distintas universidades. Pero también tenemos que preguntarnos, ¿qué hace el docente para mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje de la metodología? Y acá les nombro una de las metodologías y tantas que utilizamos donde yo laboro, ¿no? Y que lo aplico siempre con los estudiantes.
El estudio de casos, simulación clínica cuando están en un nivel más avanzado, el juego de roles, talleres prácticos, el aprendizaje basado en problemas me ha servido mucho, ¿ok? Mapas conceptuales, diagramas, uso de lenguajes estandarizados, la evaluación formativa, discusión de guía por grupo. Si tú le colocas todas estas dinámicas y estrategias al estudiante para que aprenda la metodología, te va a ir bien. Ojo, el Doctor estudiante Rodolfo, disculpe la necesita interrupción, le conocer. quedan 5 minutos. Perfecto. Es importante entonces conocer estas estrategias, ¿ok? Acá está, por ejemplo, un estudio de caso clínico basado en esta metodología. Nosotros trabajamos casos clínicos básicos, sencillos, para después hacer que el estudiante analice, interprete. Después tenemos una sala de pacientes generales donde el estudiante desarrolla habilidades clínicas, toman decisiones, se les pone un caso, vamos al simulador, este es un caso tal, automáticamente en este momento todos realicen por favor sus planes de cuidados para ese tipo de paciente. ¿Ok? Tenemos una sala de habilidades y destrezas donde al estudiante se le coloca situaciones muy específicas para que las pueda desarrollar en equipo. Cada quien tiene un rol y a partir de ese rol toma una decisión. Tenemos sala de simulación avanzada, es lo que yo les decía, ¿no? Tenemos pacientes que se les coloca en situaciones reales, en simulación real, y después de esta simulación que el estudiante ve, se juntan en equipo de trabajo y a partir de eso comienzan a tomar decisiones, analizan, interpretan, comentan qué vivieron, cómo se sintieron, observaron comportamientos naturales. Y ahí también se evalúan qué habilidades han tenido, su razonamiento clínico y el de briefing, que nosotros también lo conocemos así. Nosotros también, acá esto es algo que me ha funcionado, que es el TBL, el trabajo en equipo. Acá, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo? Nosotros le damos una situación básica y concisa en el estudiante. Rápida, sencilla. El paciente está en riesgo de muerte. Usted tiene 15 minutos para tomar una decisión sobre el cuidado. Acá está el tiempo. Y el estudiante en estos 15 minutos trabajan en equipo y comienzan a trabajar. Llega a los 15 minutos y cada quien de ellos nos define qué es lo que haría y de alguna manera le gusta al estudiante vivir esta adrenalina porque comienza a preguntar, para este nivel ya el estudiante tiene una teoría bastante fundamentada, ¿no? Para ello nosotros trabajamos todo con guías, ¿ok? Entonces, como conclusiones, ¿a qué llegamos? A que es importante que el cuidado se vea como una categoría epistemológica que construye el eje central del conocimiento enfermero. Es importante que la metodología del cuidado enfermero sea un proceso sistemático, racional y deliberado. No solamente se le encierra al estudiante a que conozca unos pasos, sino a que tome decisiones. El cuidado enfermero trasciende al modelo biomédico. Es importante que los saberes que fundamenten el cuidado también se vean otras dimensiones, como éticas, teóricas, prácticas y experimentales, de experiencias básicamente, ¿no? La espiritualidad es un componente esencial del cuidado definitivamente, ¿no? Bien, entonces, si quieren el material, se los puedo compartir, ese es mi número de teléfono y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Está tu audio apagado, doctora Rocío? Muchas gracias, doctor Rodolfo, por su excelente ponencia. eh, en muestra de la gratitud por su aporte significativo para este primer conversatorio. La doctora Eda va a proceder a hacer mención de un diploma de reconocimiento en calidad de ponente. Voy a compartir pantalla. Bien. La Asociación Peruana de Escuelas y Facultades de Enfermería otorga el presente diploma a doctor Rodolfo Arévalo Marcos por su participación como ponente en el primer conversatorio sobre el cuidado como caminos, saberes, métodos y espiritualidad
para transformar con la ponencia titulada Metodología del cuidado enfermero. Lima, 6 de agosto del 2025, Eda Lescano, presidenta, doctora Amelia Morías Bulder, vicepresidente. Muy agradecida, muy agradecidos todos, doctor. Sabemos que usted va a continuar disertándonos sobre este importante tema a lo largo de nuestro camino. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Seguido con nuestras ponencias, vamos ahora a darle el paso a la doctora Eliane. Vamos brevemente a hacer la presentación de su hoja de vida. Me dan un momento, por favor, para poder compartir pantalla. Voy a mencionar brevemente su hoja de vida. Gracias, doctora Eliane. Por favor, permítame que conozcan brevemente parte de su trayectoria académica y los importantes logros que ha tenido durante estos años como docente y como investigadora. Voy a mencionarlo. La profesora doctora Eliane Ramos Pereira es profesora titular en la Universidad Federal Fluminense, Brasil. Es postdoctorada por la URGJ y doctora en enfermería por la misma casa de estudios. Docente en programas de doctorado y maestría académica y profesional, colaboradora en posgrados de Perú, por ejemplo, para la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Nacional de Tumbes y en España en la Universidad de Granada. Ha publicado más de 120 artículos científicos y cuenta con más de 1.500 citaciones académicas, según bases como Google Scholar y Scopus. Su producción se centra en el cuidado humano, emocional y espiritual, envejecimiento, tanatología, formación profesional y fenomenología. Lidera el grupo de investigación Qualités sobre emociones y espiritualidad en salud y es vicelíder del grupo FSEH sobre filosofía, salud y educación humanizada. Integra redes internacionales como el RIIEE y Humanizadas SUS. Coordina proyectos de extensión en salud emocional y primeros auxilios comunitarios, miembro de consejos editoriales y consultora ad hoc de revistas científicas en Brasil, Cuba, Colombia y otros países. También es profesora invitada en diversas universidades latinoamericanas y europeas. Con esto le doy el pase a la doctora Eliane para que pueda dar inicio a su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy contento por estar con ustedes y felicitaciones a SPFEM por este evento de gran valía, tan valioso para todos nosotros. Vamos falar sobre o cuidado espiritual como caminho para transformar a prática, transformar nós outros, transformar a enfermeria com os avanços que se pode fazer. Vamos falar sobre a espiritualidade, que é uma dimensão dinâmica da vida humana que se relaciona com a forma em que as pessoas individual e coletivamente experimentam, expressam e buscam significado, propósito, transcendência e a forma em que se conectam com o momento, consigo mesmas, com os demais, com a natureza, com o significativo e o sagrado. Esta definição é muito importante porque abrange todas as dimensões, todos os aspectos que se involucram na espiritualidade, incluindo a religiosidade, que é uma forma de expressão dos ritos, das práticas religiosas de uma instituição. Então, essa abrangência de espiritualidade é muito importante para sabermos este conceito e trabalharmos isso em nossas práticas profissionais, tanto na prática na saúde quanto também na enseñanza.
La espiritualidad puede entenderse como una búsqueda de lo sagrado, un proceso a través del cual las personas buscan descubrir, aferrarse y cuando sea necesario transformar todo lo que se considera sagrado en sus vidas. Entonces, la espiritualidad es una fuerza, es capaz de nos mover a través de uma dificuldade, através do sofrimento, também através das crises que podemos afrontar. Então, a espiritualidade e o bem-estar são multidimensionais e são importantes para o cuidado espiritual, porque inclui três aspectos muito interessantes, muito importantes para a prática. Inclui os desafios existenciais, são questões personales, como a identidade, o significado, o sofrimento que o paciente pode passar, a desesperação, a culpa, também a vergüenza, também a reconciliação, o perdão, a liberdade, a responsabilidade, a esperança, o amor e a alegria. Estas dimensões existenciais são presentes e isto deverá ser parte a se considerar no cuidado espiritual. Outro aspecto muito importante são as reflexões e atitudes basadas em valores. A enfermeria trabalha com valores. Isto significa o que é mais importante para cada pessoa, como nas relações consigo mesma, com a família, os amigos, o trabalho, a natureza e arte e a cultura, a ética, a moral, a vida mesma. Então, esses valores vão reger nossa vida, nossas atitudes e decisões. O terceiro aspecto importante são as reflexões e fundamentos religiosos. Como esta pessoa expressa sua fé, suas crenças e como essas crenças fazem parte de suas decisões em sua vida. La prática de ritos espirituales, relação com Deus e o Supremo. Estes importantes aspectos são presentes quando trabalhamos com o cuidado da enfermeria. E podemos, com este cuidado espiritual, com esses aspectos espirituais, fortalecer para uma maior resiliência da pessoa, para que pueda buscar suas forças e renovar para que pueda transformar sua mente e todo o que pode fazer seu organismo, também sua parte interior humana. Isto genera uma saúde espiritual. Essa dimensão da saúde espiritual é muito importante porque implica conhecimentos, atitudes e práticas basadas na unidade divina para que a pessoa tenha uma relação dinâmica e ativa consigo mesma e com os demais, na natureza e com Deus em todas essas conexões. Mira que esses conceitos são muito cercanos, porque tanto a espiritualidade como o cuidado espiritual, que involucra a saúde espiritual, devem estar presentes como um cuidado transformador na saúde. E qual é a importância do cuidado espiritual? Há vários estudos que mostram esta importância. Há um estudo que mostra que os enfermeiros associam resultados positivos à prestação de cuidados de enfermeria espiritual para seus pacientes e para si mesmos. Então, ao fazermos o cuidado espiritual, é algo que nos involucra a nós também a los pacientes. E nos sentimos recompensados porque esses resultados das práticas de cuidado de enfermeria espiritual como terapêuticos e emocionalmente satisfatórios, tanto para enfermeiros quanto também para os pacientes. Muitos pacientes também em outros estudos revelam que esses que recebem intervenções de cuidado espiritual expressam sentimentos de apoio, conforto, paz, e uma sensação de serem cuidados por seus enfermeiros. Também, alguns estudos revelam a importância que este cuidado espiritual traz por fortalecer a esperança e a fé. Também são importantes para a diminuição do sofrimento emocional e
maiores níveis de força e capacidade de lidar com a doença e o sofrimento de seus pacientes. Manifestam uma maior satisfação laboral ao ajudar a los pacientes a conectar com suas crenças e práticas espirituais que lhes infundiam paz. Também é muito importante para evaluar e responder as necessidades espirituais de los pacientes. Isto lhes proporcionou valiosas perspectivas sobre a importância de brindar uma atenção de enfermeria individualizada e a satisfação derivada de satisfazer as necessidades físicas, espirituais e emocionais dos pacientes. E quais seriam essas dimensões de cuidado espiritual que devemos ter em conta em nossas práticas? Há que se considerar a conexão com Deus, com o Ser Supremo, a conexão que sustenta todas as demais conexões e que está relacionada com esta força interior, essa relação com o espiritual essencial, que é essa conexão com Deus. Outra conexão é consigo mesmo também, sua capacidade de perdonar a si mesmo, sua capacidade de autoconfiança, autoconhecimento. Isso é muito importante para saber seus limites e saber também suas forças e potencialidades para sobrepujar a enfermidade. Também a conexão com outra pessoa, que é a capacidade de perdonar e de estabelecer um elo de confiança, estabelecer uma fortaleza com outra pessoa e apoio, e a conexão com a natureza. Há estudos que mostram que a natureza é muito importante para esta dimensão do cuidado espiritual. Quando proponemos um ambiente terapêutico, um ambiente de paz, um ambiente de diálogo, de empatia, por exemplo, estamos traindo um ambiente fortalecedor para essa pessoa. Então, esses tipos de conexão são importantes para estabelecer o cuidado espiritual. Outro aspecto importante é a interpretação da vida. Isto é uma capacidade que podemos desenvolver cada um consigo mesmo e também com outras pessoas, com nosso paciente, de ajudá-los a interpretar situações da vida, como, por exemplo, encontrar sentido, mesmo no sofrimento, mesmo diante da morte, encontrar sentido para este momento, sentido para que se pueda estar em paz, quando se memoriza os logros em sua vida. A forma de interpretar a vida é muito importante para este aspecto de que se pueda transcender a enfermidade. Também suas crenças e práticas, experiências. É uma dimensão também que se pode trabalhar fortalecendo as crenças de los pacientes. Os pacientes têm crenças religiosas, crenças também sobre a vida. Há práticas religiosas que se podem fortalecer, como a leitura das escrituras sagradas, também as preces, as orações que se pode fazer, ou mesmo uma alabanza que se pode trazer um som que pode trazer fortalecimento, que estes também já têm em sua vida natural. Sensações de espiritualidade, que é essa sensação de paz, de completude, de esperança, de força. E a espiritualidade como componente intrínseco do ser humano. Fortalecer que, aunque esteja atravessando uma crise, este poder da espiritualidade pode fazer com que a pessoa tenha uma esperança e uma fé. Então, há estratégia para fortalecer esse cuidado espiritual. Como devemos fortalecer isto em todos os campos? Então, podemos pensar em nível individual, em nível profissional, em nível também organizacional. Em nível individual, todos os enfermeiros devem cuidar do seu próprio espírito, porque essa é uma dimensão que necessita ser fortalecida, porque há tantas crises que podemos afrontar em serviços de saúde, ou com um paciente que está a morrer, porque encontramos com nossos próprios limites.
essa conexão com o mesmo. Todo enfermeiro há que ter um momento de meditação, um momento de reflexão sobre Deus, fortalecendo sua conexão com Deus, com o mesmo. Também nutrir seu próprio espírito para poder cuidar do espírito de los demás. Como se pode fortalecer outros se não há força em si mesmo? Como cuidar de outros se não cuidamos de nós outros? Reflexionar também profundamente sobre suas próprias convicções, perspectivas espirituais, o que dá sentido às suas vidas, qual é o propósito de sua vida. Por exemplo, praticar meditação, atenção plena, concentração, oração, preces, biblioterapia, por exemplo, a si mesmos, e também musicoterapia, participar de grupos espirituais. Isso nos ajuda a ter uma melhor atenção espiritual também na prática. A autorreflexão, que ajuda bastante a enfermeira a conectar-se intencionalmente consigo mesmos e com a prática de autocuidado e autotranscendência. Isso é muito importante porque conhecendo a si mesmos, eles podem transcender as dificuldades. Nível profissional, em que nível? Como podemos fazer para fortalecer o cuidado espiritual no nível profissional? É importante adquirir os conhecimentos e as habilidades necessárias para identificar e responder às necessidades espirituais dos pacientes. Isso permitirá às enfermeiras evaluar e brindar com confiança atenção espiritual a seus pacientes. Também adotar ferramentas de autoavaliação que animem os estudantes a explorar sua própria espiritualidade e se relacionar com o seu ser interior e sua vida cotidiana. É importante também desenvolver atividades de reflexão e debate sobre crenças espirituais, como estamos fazendo aqui esse conversatório. Isto ajudará os estudantes e as pessoas, os enfermeiros, a esta conexão. Também desenvolver simulações, como já foi falado hoje, para abordar esta evaluação espiritual e as práticas de atenção em diversas afecções de saúde, com fim de aumentar a competência e a comodidade dos estudantes e dos profissionais. É muito importante estabelecermos esta competência, quais são as competências que podemos adquirir e fortalecer para ser um bom cuidado espiritual que seja transformador. Em nível organizacional, a realização de evaluações espirituais, a resposta às necessidades espirituais. Então, é importante detectar quais são as necessidades espirituais dos pacientes e também como podemos satisfazer essas necessidades. Isso é importante porque as instituições devem incluir uma avaliação espiritual ao realizar avaliações de admissão de pacientes. Existem hoje em dia vários programas interessantes e bem sencillos, como HOPE, também FICA, que são acrônimos importantes para utilizar para esta avaliação da dimensão espiritual dessas pessoas que estão sendo admitidas em nossas instituições. Também há que investir apoio à atenção espiritual, brindar uma capacitação contínua em espiritualidade a todos os empregados profissionais. Isso é muito importante para que eles possam se fortalecer, também suas famílias. Isso é muito importante para fortalecer uma cultura de atenção espiritual. Então, esse cuidado espiritual transformador, como se pode criar essa cultura, esse cuidado que pode ser transformador, não só de nós mesmos, também de outras pessoas, dos profissionais, dos pacientes. É Doctora importante. Eliane, disculpe la interrupción, le quedan 5 minutos. Sim, perfeito. Graças. Identificar um compromisso com a atenção holística, isso é muito importante. Ter estratégias de fortalecer o reconhecimento do cuidado espiritual como valioso componente da prática, oferecer programas, também considerar cuidadosamente esse impacto de atenção espiritual, são muito importantes. Também ter estratégias que podem reforçar este reconhecimento do cuidado espiritual da enfermeria como componente valioso. Isso é muito importante, e também criar e evaluar
políticas de enfermería explícitas relacionadas con la atención espiritual. Isso quer dizer incorporar esta evaluação espiritual, nos planos de atenção espiritual, documentar esta atenção espiritual que se hace com os pacientes. Isso é muito importante para que no prontuário tenha esta informação, registro de que este cuidado espiritual se hace com este paciente. Para cerrar, um pensamento que está nas escrituras sagradas, que se encontra em Provérbios, dice, el hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento fortalece sus fuerzas. Muchas gracias. Dios bendiga a todos. Muchísimas gracias, doctora Eliane, por su valiosa ponencia. Voy a cederle el paso a la doctora Eda, quien quiere hacer un reconocimiento en gratitud a su presentación, que será muy significativa para la formación de nuestros estudiantes y también para el fortalecimiento de las competencias de nuestros profesionales. Adelante, doctora Eda, voy a proceder a compartir pantalla. Ya, estamos listos. La Asociación Peruana de Escuelas y Facultades de Enfermería otorga el presente diploma a doctora Eliane Ramos Pereira por su participación como ponente en el primer conversatorio sobre el cuidado como camino, saberes, método y espiritualidad para transformar, con la ponencia titulada Espiritualidad del Cuidado. Lima, 6 de agosto del 2025, doctora Eda Lescano, presidenta, doctora Amelia Morías Bulnes, vicepresidenta. Muy agradecida y felicitaciones, doctora Eliane. Muchas gracias, muchas gracias. Me dan un momentito, por favor, para poder preparar la presentación de nuestra siguiente ponente. Muy bien, voy a proceder a dar lectura breve al resumen de vida de nuestra siguiente expositora, la doctora Rosé. La doctora Rosé Costa Rosa Andrade Silva es profesora titular en la Universidad Federal Fluminense, Brasil. Es también postdoctora en filosofía, con doctorados en psicología social, filosofía y enfermería. Posee 3 maestrías y múltiples especializaciones en filosofía, psicoanálisis, salud mental y metodología de enseñanza en enfermería. Es profesora distinguida extranjera en la Universidad Nacional de Trujillo, profesora honoraria en la Universidad Nacional de Tumbes, conferencista internacional y líder de grupos de investigación en filosofía, salud y educación humanizada. Participa en redes académicas como el RIIE y Humanizasus y colabora con universidades de Francia, España y Perú. En cuanto a su producción científica, ella cuenta con más de 140 artículos publicados, con más de 1.800 citaciones académicas. Sus temas de investigación incluyen fenomenología, humanización en salud, tanatonología psicosomática, calidad de vida y filosofía del cuerpo. Coordina proyectos de extensión en comunidades vulnerables y disciplinas en programas de posgrado desde el año 2003. Adelante, estimada doctora Rosé. Muchas gracias. Buenas tardes. Me gusta mucho estar con ustedes. É um prazer muito grande estar aqui, principalmente por esta invitação de doutora Amélia e também
com todo este carinho de doutora Eda, de Rócio. Então, é um momento muito importante e gracioso. Muito bem. Hoy iremos falar acerca de la pedagogia del cuidado. E pedagogia del cuidado é muito importante, principalmente quando estamos pensando acerca de cuidado em enfermeria. Portanto, existe todo um caminho para este cuidado. Este cuidado é um cuidado delicado demais e precisa, portanto, de uma pedagogia que possa brindar seus princípios. Muy bien. El acto de cuidar en el centro del processo formativo. É desta maneira que precisamos mirar uma pedagogia del cuidado, porque a pedagogia del cuidado é uma abordagem educativa, sobretudo educativa, que coloca el acto de cuidar em el centro del processo formativo. E isto é muitíssimo importante de considerarmos, tanto em el âmbito humano como também profissional. Muito bem. Desde uma perspectiva filosófica, se fundamenta entonces em correntes como a ética del cuidado de Carol Gilligan e Juan Tronto também, dos teóricos muito importantes que hablam acerca de uma pedagogia del cuidado. E em el pensamento também fenomenológico existencial, como el Merleau-Ponty, Levinas e Heidegger também, que reconhecem a vulnerabilidade, a interdependência e a responsabilidade ética hacia el outro como elementos constitutivos do ser humano. Então, como ser humano, somos também constituídos por uma responsabilidade ética. E isto é algo extremamente importante quando eu estou pensando em uma pedagogia del cuidado. Muito bem. Estamos agora mirando Juan Tronto. Ele apresenta-nos um enfoque filosófico também, e sua tônica relevante e principal é educar para a responsabilidade. Quando estamos pensando em educar alguma pessoa, precisamos, sobretudo, pensar que esta educação tem como uma finalidade última a responsabilidade por el outro. Tronto afirma que el cuidado é um ato político. Observem, ato político. E exige reconocer as desigualdades estruturais, porque o que mais existe neste mundo são as desigualdades estruturais. E estas desigualdades estruturais limitam a possibilidade de cuidar e também ser cuidado. Observem como uma coisa está relacionada com a outra coisa. Então, em contextos de embargos econômicos, por exemplo, cuidar se volve um ato de justiça social. Observem como é extremamente profundo esta pedagogia do cuidado, que diz respeito justamente a um ato de justiça social. Receber cuidado precisa ser um direito. E praticar a pedagogia do cuidado é, portanto, formar profissionais de que modo? Críticos, capazes de resistir e também atuar com sensibilidade ética. E também
sensibilidade política. E isto é muito importante, né? Então, esta é uma tônica que acompanha o pensar e também o desenvolvimento filosófico de Juan Tronto. Muito bem. Estamos, neste momento, mirando Maurice Merleau-Ponty. Ele apresenta uma fenomenologia e cuidado também. Portanto, em la filosofia de Merleau-Ponty, el corpo é visto como um sujeito encarnado e não um sujeito abstrato. Estamos cuidando de pessoas que estão inseridas em uma cultura, em uma sociedade que possuem uma biografia própria. Então, este sujeito não é um sujeito idealizado, é um sujeito encarnado. É dizer, não somos simplesmente seres racionais, não, sino seres que existimos em el mundo através do corpo vivido. É deste corpo vivido que eu, como enfermeira, irei cuidar e também engendrar esta pedagogia do cuidado. Portanto, desde esta ótica, cuidar não é uma ação técnica solamente, sino uma forma de encontro. Oh, que coisa bonita e poética também, né? E este encontro é um encontro profundo com o outro. É também um reconhecendo sua corporalidade, reconhecendo seu sofrimento, porque cada um de nós carrega suas frustrações, sofrimento também, e sua experiência existencial. Portanto, quando estamos cuidando de uma pessoa, estamos cuidando de sua corporalidade, mas também estamos tocando em seu sofrimento e também em sua experiência existencial. É muito importante revalorizar a corporeidade e a presença também. Então, Merleau-Ponty nos invita a considerar que o corpo é nossa forma primária de estar em el mundo. Através do corpo, eu entro adentro em el mundo e também retiro-me deste próprio mundo. Portanto, praticar a pedagogia do cuidado em saúde, incluso em meio de sistemas colapsados ou então injustos, implica estar com o outro desde a presença corporal, desde o gesto, a mirada, o tato. Tudo isto é modo de cuidar. E tudo isto involucrado por um cuidado humanizado e também cotidiano, dentro do cotidiano de enfermeria. Muito bem. Outro enfoque que podemos também considerar é de Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas foi um filósofo que ele principalmente estudou ética del rostro. Muito bem. Então, para Levinas, o rostro del outro interpela eticamente. A outra pessoa me interpela eticamente através de seu rosto. O cuidado, neste sentido, nasce como uma resposta ética e não instrumental. Então, o cuidado da enfermeria precisa ser mirado como uma resposta ética a uma necessidade real de um sujeito encarnado. Não se trata de cuidar porque há uma norma, sino
porque el otro en su fragilidad convoca mi responsabilidad. Entonces, nós precisamos considerar esta responsabilidade em cuidado ético. Também, como praticar? Uma coisa fundamental é reconhecer a vulnerabilidade compartida. Isto é muito importante, reconhecer esta vulnerabilidade compartida sostiene que el rostro del otro, especialmente del que sofre, nos interpela éticamente. Entonces, en tiempos de guerra o exclusión, la pedagogía del cuidado comienza al no desviar la mirada del sufrimiento, al permitir que ese rostro nos diga, no me mates. Por quê? Porque podemos matar uma pessoa através de nosso olhar, através de um rosto no amigo. Então, o paciente está nos mirando também, observando-nos como nós o miramos, de que maneira eu hablo com este paciente. Tudo isto está falando acerca deste cuidado ético. Cuidar é escutar essa demanda que muitas vezes é silenciosa e responder com presença ética. Sua presença precisa ser uma presença ética. Quando pensamos em Heidegger, Heidegger habla del ser en el mundo e del cuidado, que em alemão é Sorge, como uma estrutura ontológica de la existência. Então, o cuidado não é só uma ação hacia outro, sino a maneira em que nos relacionamos com nosso próprio ser e el de los demás. Então, de que maneira eu relaciono-me comigo mesma, com el outro, com familiares, amigos, companheiros de trabalho? Nós também precisamos cuidar de amigos enfermeiros. Muito bem. E em el campo de la salud, como isto ocorre? En el ámbito sanitario, la pedagogía del cuidado propone una formación humanizada. Entonces, es mucho importante este conteúdo programático en asignaturas de enfermería. Una formación humanizada de los profesionales de salud que vaya más allá del tecnicismo y promueve empatia, escuta ativa, respeito à la singularidade del paciente. E tudo isto dentro de uma perspectiva de compreensão del sofrimento humano, não só desde a biologia, sino também desde lo emocional, espiritual e também social. É necessário uma formação crítica, donde los futuros profissionais reflexionem sobre el sentido del cuidado, el poder en las relaciones sanitarias y los determinantes sociales de salud. Tudo isto está também cooperando com esta pedagogia del cuidado. Então, como praticar esta pedagogia? Praticar a pedagogia del cuidado em mundo marcado por guerras, embargos econômicos e crescente, ceticismo, exige de cada de nós resistência ética, compromisso ontológico e transformação educativa. Em contextos de desumanização e crises, o cuidado se convierte não só em um ato profissional ou moral, sino em uma formação de reexistência, como diria Paulo Freire. Muito bem, modo de afirmar a vida em meio de la violência estrutural. Muitas vezes nós mesmos somos pessoas violentas, uns para com os outros.
precisamos educar a nós mesmos, educar nosso espírito. E Educar para a Esperança é um livro de Paulo Freire que propõe que mesmo diante da desesperança é possível exercitar a esperança. Portanto, a pedagogia do cuidado nesse sentido não é ingênua, mas comprometida com uma transformação. Ensinar a cuidar é também ensinar a acreditar em la possibilidade de outro e da vida também, mesmo em tempos muito sombrios que temos vivido. Muito bem. É necessário, portanto, uma sabedoria existencial. Quero até mesmo pedir para a doutora Amélia um próximo encontro onde poderíamos discutir acerca da sabedoria existencial. O que significa sabedoria existencial? La pedagogia del cuidado em el cruce entre filosofia e saúde forma sujeitos éticos, sensíveis, capazes de atuar não só com competência técnica, sino também com sabedoria existencial e compromisso com a dignidade humana. Não se trata só de ensinar a ser, sino de ensinar a ser com o outro, especialmente com quem sofre. É uma pedagogia do encontro, da presença e também da responsabilidade. Recomendações para a prática de enfermeria. Praticar a pedagogia del cuidado hoje implica em desobedecer a lógica de la indiferença, rehumanizando os vínculos, formar também profissionais conscientes do sofrimento estrutural e comprometidos com sua transformação. Ensinar a cuidar, incluso quando o mundo parece não cuidar, afirmando com cada gesto a dignidade humana. Isto é aquilo que exatamente nos compete. E eu trago estas referências e também quero compartilhar com vocês um pensamento que está em las Sagradas Escrituras, em Carta de Juan. El amor de Deus quita todo temor. Que possamos amar, porque amar é o verbo de la vida. Muitas graças a vocês. Muy bien, estimada doctora Rosé, muchísimas gracias por su valiosa intervención. Ha sido bastante enriquecedor y motivador escuchar su ponencia. Le vamos a dar el pase a la doctora Eda para que pueda ella hacer el reconocimiento en su calidad de ponente. Adelante, doctora Eda, voy a compartir pantalla. Gracias. La Asociación Peruana de Escuelas y Facultades de Enfermería otorga el presente diploma a doctora Rosemary Costa Rosa Andrade Silva por su participación como ponente en el primer conversatorio sobre el cuidado como camino, saberes, método y espiritualidad para transformar, con la ponencia titulada Pedagogía en el Cuidado. Lima, 6 de agosto de 2025. Doctora Eda Lescano Albán, presidenta. Doctora Amelia Morías Buldes, vicepresidenta. Muy agradecidas. Muitas graças por este privilégio. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a proceder a darle el pase a nuestra querida doctora Amelia Morillas para que ella pueda dirigir la rueda de preguntas y las conclusiones finales de esta importante actividad. Asimismo, voy a Gracias, dar doctora Rocío. Muy buenas brevemente, noches con todos. Doctora Eda Lescano, presidenta de nuestra Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Enfermería, distinguidos ponentes, auditorio
todos. De verdad hemos tenido una tarde muy enriquecedora con la participación de los ponentes. El doctor Rodolfo nos explicaba sobre el cuidado, ¿no? La metodología del cuidado de enfermero y el cual pues explicaba en detalle que no solamente hay que cuidar, hay que formar para cuidar la enfermedad, sino para recuperar. Y la metodología del cuidado en las cuales pone énfasis, ¿no? A una práctica en una perspectiva reflexiva, transformadora. Asimismo, planteaba que este cuidado debe vincularse con el saber disciplinar, con la finalidad de poder em, lograr, ¿no? Esa parte no solamente biológica, psicológica o social, sino también espiritual. De verdad que el doctor Rodolfo nos ha dado una presentación brillante en el sentido de lo que es el método de cuidado y que y que el cuidado no es solamente ciencia, sino también la parte humanitaria y revaloraba que en ese cuidado también va el cuidado espiritual, ¿no? Entonces hay que formar enfermeras para una prevención y no para la enfermedad, como bien lo dice sus escritos Flores Nightingale. La doctora Eliane Ramos nos en su ponencia El cuidado espiritual como camino para transformar, ¿no? Ella nos habla de lo que es, nos plantea varias definiciones de la espiritualidad y nos expresa las dimensiones de la espiritualidad como una dinámica de la vida humana, ¿no? Basada, donde permite lograr el significado de ese propósito de vida. Y que la espiritualidad puede entenderse también como una búsqueda, ¿no? Una búsqueda para poder lograr esa seguridad. Y además lo que significa la espiritualidad y el bienestar espiritual, que debe ser multidimensional y que debe ser interprofesional con la finalidad de que no solamente desde la mirada de enfermería, sino todo el equipo de salud. Y por otro lado, planteaba lo que es la salud espiritual. Doctora Amelia, su audio, doctora Amelia. Actitud y práctica, ¿no? Práctica del cuidado. Aquí también nos habla de las dimensiones del cuidado espiritual, ¿no? Que debe ser lo primero, por ejemplo, esa interconexión con el Ser Supremo, las interpretaciones de la vida, todas esas experiencias, todas esas vivencias de las personas que son importantes para poder reflejar esa necesidad espiritual, ¿no? Y también la espiritualidad como un componente, como un instrumento del ser humano. Asimismo, nos planteaba algunas estrategias, ¿no? Que, que nos permitan abordar el cuidado espiritual, que es a nivel individual, a nivel profesional, a nivel organizacional, ¿no? Y, y, y aquí a nivel organizacional nos habla de que este cuidado espiritual es transformador, ¿no? Y nos ayuda y nos orienta a poder definir de que no solamente debemos de, sino hay que gestionar ese cuidado, ese gerenciar ese cuidado humano, ¿no? Y donde pongamos el énfasis a la parte espiritual. Asimismo, la doctora Rosemary Costa Rosa Andrade Silva, en su ponencia magnífica sobre la pedagogía del cuidado, nos habla sobre el acto de cuidar, que es el centro del proceso formativo y ese es fundamental para todas las directoras y docentes que en esta noche estamos reunidos acá, ¿no? Y nos habla de varios autores referentes, por ejemplo, Carol Gilliam y Joan Tronto, que también nos plantea alguna importancia de lo que significa la pedagogía del cuidado, así como también, ¿no? La Merleau-Ponty, ¿no? A Merleau-Ponty, Heidegger, ¿no? Levinas,
que nos ayuda a poder remirar a lo interior del proceso formativo el cuidado, ¿no?, humanizado. Por ello que es importante asimismo, el cuidado debe ser una práctica de la pedagogía del cuidado, ¿no? Es decir, hay que actuar, hay que realizar de tal manera que podamos nosotros encontrar esa riqueza del cómo brindar ese cuidado al paciente. Muy bien, entonces con todo el resumen rápidamente que he elaborado, nos gustaría que ustedes puedan eh, elaborar algunas preguntas para los ponentes que nos ayudaría pues a ellos a esclarecer algunas dudas de repente que se han presentado o algunas interrogantes, ¿no? O algunas inquietudes. Por favor, si está abierto el micro para poder canalizar la pregunta al doctor Rodolfo o a la doctora Rosé o a la doctora Eliane. Doctora De Amelia, repente. Sí, sí, doctora Pilar, ¿cómo está? Buenas noches. buenas noches. En primer lugar, aunarme a las felicitaciones por el 59 aniversario de ASPEFEN, agradecer el reconocimiento a las PAS presidentas, dentro de las cuales estoy yo. Muchísimas gracias por este grato reconocimiento que nos ha dado. Y felicitar a los ponentes que han participado en este conversatorio. La gran contribución que yo encuentro en sus ponencias de la doctora Eliane y de la doctora Rosé, a quien las saludo cordialmente y agradezco su participación. Al escucharlas y tener también la experiencia de ya estar incorporando estos contenidos en el currículum de enfermería a nivel de la Universidad Nacional de Trujillo, yo preguntaba o planteaba esta inquietud si a nivel del currículum de las escuelas, a nivel del país, pudiera incorporarse estos aspectos de la pedagogía del acto de cuidar y de la espiritualidad como un eje transversal, ¿no? Porque realmente eso enriquece y fortalece y transforma nuestra enfermería. Entonces, me gustaría saber de repente la experiencia que tienen en Brasil de cómo incorporar eh, estos aspectos básicos de esta dimensión espiritual, ¿no? Y básicamente entender el proceso del acto de cuidar en el currículum de enfermería para el currículum de todas las escuelas y facultades a nivel de país, de Perú. Mi pregunta es para la doctora Rosé, para la doctora Eliane. Gracias. Bueno, muchas Sí, gracias doctora. por esta pregunta, doutora. Em Brasil, nós temos um currículo mínimo que é preconizado por Ministério da Educação. Então, todas as escolas de enfermeria necessitam de ter uma rama que esteja desenvolvendo ciências humanas e sociais em la salud. E pela graça de Deus, eu estou nesta disciplina em Universidade Federal Fluminense. E dentro desta assinatura, dentro desta disciplina, nós desenvolvemos todo este olhar, esta maneira de mirar. E isto é muito importante, porque esta conduta de Ministério da Educação oportunizou que nós, de maneira mínima, tivéssemos um currículo. Minimamente, poderíamos enxertar com as coisas, mas necessita de trazer em algum momento deste currículo as ciências humanas
y sociales en la salud. Y en esta oportunidad que nós desarrollamos este entendimento de uma pedagogia del cuidado, né? Agora, a parte de espiritualidade, e eu, com todo prazer, estou passando para a doutora La doctora Eliane, que Eliane, era sí, ir por a favor. falar mais acerca da espiritualidade. Graças. Gracias, doctora, gracias. Muchas gracias, doutora Eda, doutora Amélia e doutora Maria del Pilar, por estarmos aqui hoje. Este currículo de enfermería no había una asignatura propia para tratar el cuidado espiritual o mismo espiritualidad. Cuando empezamos eso en nuestra universidad, no había ninguna otra universidad que abrazaba este tema. Entonces, tuvimos que desbravar este camino, que no había un ejemplo, una sugerencia. Entonces, hicimos una composición de los temas más importantes que son básicos e importantes para establecer el cuidado espiritual. Entonces, desarrollamos una asignatura que llamamos acá disciplina, espiritualidad en el campo de la salud. Esto desde ya hace más de 10 años, desde 2010. Entonces, logramos éxito en la aprobación de este currículo en nuestra universidad. Entonces, otras universidades, inclusive facultades de medicina, depois abriu também essa assinatura em suas universidades, e isto foi um grande logro para nós outros, porque começamos com um núcleo de investigações. Nosso núcleo de investigação também começa em 2010 com o núcleo de espiritualidade na saúde e enfermeria, e nas emoções também, que involucra emoções. Parece que es otro país. Cerró su micro, doctora. Doctora Elianita, está cerrado el micro. Eliane, o Sí. microfone está. Gracias. Entonces, empezamos con este núcleo de investigación que trabajaba estudios con espiritualidad, y nuestro núcleo de investigación con las estudiantes y el doctorado empezaron a estudiar con nosotros también, y pregrado también. Entonces, há 5 años allá, empezamos una asignatura em pós-grado, em doutorado e maestria, na assinatura espiritualidade e na saúde, para que podamos, com todos os profissionais dessas áreas, também trabalhar este cuidado espiritual. E isto foi um logro muito importante, porque também nenhuma universidade teria uma assinatura em pós-grado. E desbravamos também um conteúdo para que pudéssemos abarcar isto com vários profissionais. Isto é muito importante, porque isto vai sendo transformador e quebrando paradigmas, porque todos pensam que vamos falar de religião e vamos impor na religião, e mostramos que não, a espiritualidade é mais ampla e que há que ter esta atenção em todo o cuidado humano que se faz, enfermeria e outras profissões. Isso foi um grandioso logro para todos nós. E depois, a doutora Amélia chegou para ser pós-doutorado com nós. Sí, sí. Linda experiencia. Doctor Rodolfo, ¿tendrá algo que aportar al respecto? De repente en algunas universidades que conoce. Sí, claro. Incluso acá mismo en Perú ya se están incorporando de alguna manera estas temáticas en el primer ciclo, ¿no? Donde el estudiante se le inicia con el curso de bases conceptuales de enfermería, ya se le involucra, ¿no? Con el tema de espiritualidad. Pero hay algo muy importante que dice la doctora Elian, ¿no? El tema de que muchos creemos que cuando incorporamos este curso vamos a asociarlos al tema de la religión. Y no necesariamente es así, ¿no? Te dicen, no, que vamos, no somos católicos, yo soy de tal religión, no.
la espiritualidad tiene otro sentido y lo explicaba muy bien la doctora Rosé, ¿no? Ese sentido de pertinencia, de ver al ser humano desde otra perspectiva. Entonces yo creo que ahí sí nos queda, y de repente a la presidencia de ASPFE y a todo el comité y a todos los Sí, directores, eh, nos queda pues prácticamente eso, ¿no? De entender que es necesario que el estudiante se involucre con esto, con este proceso de espiritualidad para garantizar un cuidado y no sigamos en ese contexto biomédico con el cual a muchos de nosotros nos han formado y que es necesario que a partir de lo que hemos visto podamos incorporarlo, como dijo así acaba es. de decir ambas doctoras. Ya incorpora no solamente con un tema, o de repente ahorita no lo podamos incluir en la malla curricular, en el currículo, pero de repente dando temas como foros, como conversatorios como estos, ayudaríamos mucho a nuestros nuevos colegas, ¿no? Gracias, doctor Rodolfo. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta, por favor? Buenas noches. Buenas Sí, noches, ¿me sí, permiten? sí, Hola. doctora Lucía Aranda. Buenti. Lucía Aranda, Ah, ya, ¿puedo? doctora Lucía, ¿cómo está? Buenas noches. Sí. Adelante con su Buenas pregunta. noches para todas nuestras líderes a nivel nacional e internacional. De verdad que estamos, gracias por darme el uso de la palabra. Estamos de fiesta, celebrar un aniversario más de nuestra querida Pefen, de veras que nos regocija. Y qué mejor con las brillantes ponencias, ¿no? Sobre Gracias. todo, digo, de las diferentes ponencias, sobre todo porque nos llevan a una reflexión de cómo estamos en nuestro hacer en los diferentes escenarios. Em, a ver, desde la docencia hasta la asistencia, porque sí, nos permite reflexionar cómo estamos dando ese cuidado. En la asistencia también se realiza la pedagogía. En la práctica, con mayor responsabilidad en la docencia universitaria. Entonces, esa temática que nos lleva a replantear lo que venimos haciendo, nos estamos recreando realmente con estas temáticas. Yo estoy feliz de la vida porque en realidad nuestro hacer obedece a una filosofía. No es que estemos mal o estemos bien, sino hay diferencias paradigmáticas que con esa reflexión nos va a llevar, de hecho, a romper ciertos paradigmas y llegar a una transformación, sobre todo considerando los metaparadigmas que nos hablan nuestras teóricas, ¿no? El hecho de hablar de la persona como persona en su pandimensionalidad, ya no con una visión tridimensional, sino una pedagogía ya con una concepción del ser humano donde están inmersas las diferentes dimensiones y es imposible de ser fragmentado. Felicito de veras a la Gracias. Junta Directiva de SPFEN y a nuestros ponentes. Les decía a las doctoras de Brasil, con muchas saudades, un fuerte abrazo desde Chiclayo, Perú. Sí, Gracias, doctora Lucía. fui formada Gracias. en mi querida Ana Neri y la llevo de veras muy adentro en mi corazón. Un Muchas abrazo para gracias. todos y gracias por este homenaje de veras Sí, a nuestra querida Stefen, ya, doctora Leda y toda su junta directiva. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, gracias. doctora. La doctora Wendy Cacique tiene la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Excelente, verdaderamente, y el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por esta disertación en el que en este mes de enfermería y celebrando de repente lo que es el aniversario de ASPEFEN, pues definitivamente es algo que no se podía dejar de lado. Me quitó las palabras verdaderamente el doctor Rodolfo, quien ante la disertación y las opiniones, pues necesariamente tenemos que involucrar dentro de la currícula este espacio, este momento, este compromiso, ¿no? Que tenemos hacia los estudiantes, ¿no? Definitivamente tanto en el pregrado como en el posgrado.
quien le habla también es nivel asistencial, en el tercer nivel de atención, y esto veo que definitivamente a nivel hospitalario, ¿no? En el tercer nivel de atención se ha perdido mucho el proceso espiritual, se ha perdido mucho lo que es el acompañamiento y la humanización. No digo que en su totalidad, porque habemos colegas que definitivamente desarrollamos este proceso y trabajamos con las personas en este aspecto, sea joven, sea adulto maduro, sea adulto mayor, ¿no? O esté en la edad o en el proceso en el que tiene que partir, ¿no? En mi caso, por ejemplo, practico mucho lo que es este tema espiritual en pacientes que ya tienen un diagnóstico o un diagnóstico de pronóstico reservado, ¿no? O que por lo menos en la evaluación de enfermería o en el cuidado de enfermería que se brinda, ¿no? Este, vemos que el paciente ya está en un proceso de partir de este mundo, ¿no? Para entregarse o ser recibido hacia un espacio espiritual. Y veo que no lo hacen ningunos otros colegas y que de repente no he podido visualizar en ellos. Y es muy importante, no solamente porque la persona si no te hable, te escucha y te siente, sea en la parte física, sea en la parte de los sentidos, te escucha y te siente. Y se ha perdido. Y esto definitivamente lo tenemos que ver a nivel de clases, de estudio, ¿no? Y de compromiso, porque para eso somos un profesional de enfermería. Yo agradezco, Rodolfo, verdaderamente una excelente ponencia en la que la universidad está permitiendo, ¿no? Está tomando y retomando este proceso de espiritual, de tanatología, ¿no? De humanización, porque en el tercer nivel de atención muy poco se visualiza, muy poco. Verdaderamente yo Gracias. hago mea culpa en esto, pero también agradezco que las ponencias que tienen las dos doctoras, ¿no? En poder decirnos a nosotros, ¿no? Y hacernos entender que esto verdaderamente es algo que no se debe perder y que debemos retomar, ¿no? Gracias, Entonces, gracias, doctora muchas Wendy gracias a todos y Cacique. cada uno de ustedes. Gracias. Muy amable. Efectivamente, el propósito del conversatorio es esto, ¿no? Que todas las autoridades, docentes de la Universidad Peruana, de escuelas y facultades de enfermería, asuman a lo interior, a lo interno de cada escuela, cada programa, la remirada de sus planes curriculares para poder incorporar esto no como un tema, sino como un curso, ¿no? No como un curso. Doctora María Rosario Verástegui, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Doctora Alguien que Amelia, levantó la mano y no. por favor. Doctora Sonia. Sí, por favor. Sí, adelante, Eh, adelante. En primer lugar, felicitar a las brillantes ponencias de cada uno de los expositores y agradecer también a SPEFEN ese gesto tan bonito de reconocer a quienes en algún momento transitamos por ASPEFEN. La pregunta va referida a los tres ponentes porque a veces entendemos que el cuidado espiritual, como decía Eliane, la doctora Eliane, o la doctora Rosé, se orienta a la parte religiosa y no es así. Y cuando enseñamos el cuidado, solamente nos vamos a la dimensión física. Nos olvidamos que tiene 5 dimensiones y una de ellas es el cuidado espiritual o el cuidado espiritual. Entonces, en algunas instituciones, como dicen, lo inician en el primer nivel, pero el cuidado va a lo largo de todo el currículo, de la experiencia curricular. Y la estudiante que egresa tiene que tener una formación completa al respecto, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos que haya tanta deshumanización en el cuidado de las personas en general, sabiendo que post pandemia muchas de ellas han quedado heridas espiritualmente y aún no recuperan su salud espiritual? Muchas gracias, doctoras. Gracias, gracias, doctora Sonia. Entonces, podemos empezar con la doctora Rosé.
Sim, muitas graças, doutora Sônia. Estou muito contenta em revê-la e quero falar que a melhor maneira de nós verdadeiramente conseguirmos praticar tanto cuidado espiritual como pedagogia del cuidado, tudo isto inicia-se conosco mesmo, né? Porque se eu estou falando acerca de espiritualidade e me comporto como uma pessoa que não está condizendo com isto, então tudo isto é um movimento apenas teórico. E eu costumo falar que as pessoas precisam enxergar a espiritualidade em nós outros, em nós mesmos. E a partir disto, a partir do momento em que eu, primeiramente, pratico, então eu tenho condições de repassar isto como uma disciplina ou uma assinatura. Então, todo este movimento precisa começar em nós mesmos, primeiramente. Doutora Eliane falou em sua conferência acerca desta necessidade de cuidarmos de nós mesmos também, para depois transmitirmos. Então, uma pessoa que não desenvolve sua perspectiva espiritual, muito provavelmente terá dificuldades nessa transmissão, porque não é uma prática vivida. Então, nós precisamos primeiramente começar em nós mesmos para depois estarmos falando com as outras pessoas. E eu necessito praticar isto, né? Minha própria espiritualidade, e as pessoas, ao mirarem minha persona, pensarem, esta professora não apenas está falando, mas ela vivencia o que ela está colocando. Então, creio eu que tudo isto começa em nós outros. Por exemplo, quando eu estava me preparando para estar apresentando esta ponência, eu estava me conectando com Deus, para que esta ponência pudesse ser uma coisa positiva na vida das pessoas que escutassem esta ponência. Então, muitas graças por sua pergunta, porque oportunizou que nós pudéssemos falar melhor acerca desta situação de espiritualidade. Nós, primeiramente nós outros, precisamos de praticar esta espiritualidade. Aí sim, transmitir como uma assinatura. Graças, querida. Gracias, Muitas doctora Rosén. saudades. Doctor Rodolfo, ¿algo que aportar? Sí, yo considero, y hay algo muy interesante que nos habla la doctora Sonia respecto a cómo humanizamos definitivamente, ¿no? Y cuando hablamos de humanización, estamos hablando de la deshumanización cuando se pierde, pues, de vista esta dignidad de la persona, ¿no? Y ahí básicamente yo apuntaría mucho, y también acá, pues, los entes rectores de nuestra formación, de nuestra supervisión ética y profesional y discernimiento profesional, es importante que involucren también, primero que se involucre entre la temática curricular, como lo dijo, no se puede ver en el primer siglo, sino es un eje transversal que va casi a todos los niveles, pero si nosotros tenemos una formación ética y humanística, yo considero que sería de vital importancia, que de repente la tenemos, pero involucrarla de alguna manera en todos los cursos, por ejemplo, temas de filosofía del cuidado, como le decían las doctoras, temas de la bioética y derechos humanos, la dignidad humana, que es importantísimo de que lo hablemos ahora. No hace poco me acuerdo que un alumno me preguntaba, ¿no? Me ha venido en el examen qué es la dignidad humana y yo no he sabido qué era la dignidad humana, ¿no? Y escuchar a eso a un profesional, tú dices, wow, entonces, ¿cómo brinda el cuidado, no? Y yo pienso que ahí tenemos que tener un tema también de reflexión basado en el sentido de qué es nuestra profesión,
tenemos que valorar también en el paciente el tema de sus temores, valores, creencias que tiene para poder abordar un cuidado holístico, ¿no? Gracias, doctor Rodolfo. Doctora Eliane, si Sí, tiene algo gracias. que aportar. Alegre por rever, doutora Sônia, e por esta pergunta, esta reflexão. O cuidado humano, calcado em el cuidado espiritual, é muito importante porque nos cambia, nos transforma a nós mesmos. Então, nós necessitamos de sermos transformados para poder transformar uma prática que é tão rude, tão desumana muitas vezes. Há uma reflexão de apóstolo Paulo que diz: transformai-vos, transformai a vós mesmos mediante a renovação de vuestra mente. Isso porque nossa mente tem uma potência muito grandiosa, um poder muito grandioso de se conectar com o transcendente, conectar de uma forma empática com os outros, conectar com Deus. E esse amor de Deus, quando nos involucra, nós podemos ser transformados. E isto nos ajuda a não sermos mais os mesmos e a sermos o cuidado que não é humano, porque vemos nossa fragilidade da vida, quando pensamos em nós mesmos com toda a fragilidade que estamos hoje, amanhã não se sabe, então entendemos que o outro é muito importante e vamos fazer o mesmo que nós outros gostaríamos como ser cuidados. E isto nos ajuda a entender o sofrimento do outro, nos ajuda a entender que o outro necessita de nós outros. Mira, isso podemos ajudar os estudantes, os profissionais, nossos companheiros de la prática também a transformar-se mediante essa reflexão para que podamos lograr na prática. E no mais, é fazer treinamentos para que todos possam ter essa prática de sensibilização, de la empatia, por exemplo, para que podamos cambiar também este cuidado y ser un cuidado realmente humano y espiritual. Muchísimas gracias, doctora Eliane. Muy bien, creo que ha sido un conversatorio bastante productivo, interesante y reitero mi felicitación y agradecimiento por el tiempo dado a los ponentes, al doctor Rodolfo, a la doctora Rosé, a la doctora Eliane y a todos los participantes en esta tarde que se han tomado un tiempo para poder compartir en este aniversario más de nuestra Asociación Peruana de Facultades y Escuela de Enfermería. Quiero dejar en la palabra a la doctora Eda Lescano para el cierre de este primer conversatorio. Muy bien. Sí, pues me auno al agradecimiento y la felicitación. En primer lugar, a todos los participantes que nos han acompañado y que demuestran ese gran interés, ¿no? A nuestras PAS presidentas que han incluso participado con preguntas porque ellas han dado a su gran trayectoria, ¿no? A nuestro consejo directivo, a nuestro personal colaborador, a nuestros ponentes, con tan hermosas, diría yo, porque realmente trascienden, ¿no? Temas tan importantes que hemos considerado nosotros como una organización líder en lo que la formación. Creo que hemos cumplido con esta meta, ¿no? De poner temas tan trascendentales y que vamos a tener luego el día 12 el curso del proceso del cuidado enfermero, de la atención de enfermería. Reitero mi agradecimiento y quería invitar yo a las PAS presidentas, pero ya veo que las que están presentes ya nos han hecho han podido conversar con nosotros, han hecho preguntas que nos hacen reflexionar, ¿no? Agradecerles nuevamente y reafirmar nuestro compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la educación en enfermería, promoviendo la investigación, la innovación y contribuyendo al desarrollo de un sistema de salud en nuestro país más justo y equitativo para todos los peruanos. Muy agradecidas y no será la primera, vamos a seguir siendo
en este sentido Sí, sí, desarrollo definitivamente académico. sí. Gracias a todos y realmente una felicitación más para todos nosotros. Un abrazo fraterno. Muy buenas Muchísimas tardes a abrazo. todos. gracias. Muchísimas gracias por participar de este importante evento. Hasta una próxima Buenas oportunidad. noches, Buenas gracias. noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias, buenas noches a todos. Doctora Muy Melita, buenas doctora noches, Eda, ¿se feliz pueden quedar, por aniversario. favor? Un fuerte abrazo. Elcita. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.